Hola y bienvenidos. En este episodio de Convénceme vamos a hablar de algo un poquito controversial. Y eso es porque hay muchas personas que me han preguntado abierta y directamente que por qué le tiro tan duro a la Iglesia Cristiana Evangélica, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Y me encanta que me hagan esa pregunta porque eso me da la oportunidad a poder explicar el por qué soy tan duro con la Iglesia Cristiana Evangélica. Y en este episodio de Convénceme vamos a descubrir lo que es la gran hipocresía. Antes de comenzar a enumerar la cantidad de cuestiones por las cuales le tiro tanto a la Iglesia Cristiana Evangélica, quisiera contarles una historia que aplica perfectamente a lo que vamos a hablar. Un amigo quien yo quería mucho, don José, me platicó una historia súper curiosa. Una vez él me dijo que a él le encantaba el pastel de coco. Él era un venezolano, vivía en Venezuela, en una familia muy humilde en Venezuela, y a él le encantaba el pastel de coco. Pero eran muchos hermanos, eran como 6 o 7 hermanos, y la mamá pues no tenía mucho dinero para hacerles un pastel de coco. Entonces, finalmente cuando conseguía el dinero para poder hacer el pastel de coco, empezaba a comprar los ingredientes y ya todo el mundo sabía que iba a hacer pastel de coco y todos estaban muy emocionados. Don José sabiamente comenzaba a decir: yo no quiero pastel de coco, a mí no me gusta el pastel de coco. Yo no sé ni para qué se emocionan tanto, porque a mí de verdad no me gusta el pastel de coco. Llegando el momento en la noche cuando ya el pastel de coco estaba listo, la mamá partía todo el pastel y lo repartía a todos sus hijos, excepto José. José decía: a mí no me gusta el pastel de coco, yo no quiero pastel de coco, eso sabe horrible y por eso yo mejor me voy a dormir. Se iban todos a dormir. A la medianoche él se levantaba, iba al refrigerador, abría el refri, sacaba el pastel de coco y se comía casi la mitad de todo el pastel de lo que había quedado. Al día siguiente, pues obviamente la mamá decía: ¿quién se comió el pastel de coco? Y obviamente echaron la culpa a todo mundo, excepto ¿a quién? A José. ¿Por qué? Porque a él no le gustaba el pastel de coco. Y se me hizo tan curioso y tan increíble esa historia, porque en realidad es la base de lo que yo quiero decirles aquí en este episodio de la gran hipocresía, ¿no? Que es finalmente lo que la Iglesia Cristiana Evangélica y el Partido Republicano hacen. Es como decir: nosotros no pecamos, nosotros cuidamos a los niños, nosotros cuidamos a la familia, nosotros cuidamos a la libertad religiosa. Es prácticamente decir: a mí no me gusta el pastel de coco, yo no quiero pastel de coco, pero en la madrugada, no hombre, se comen todo el pastel de coco. Así son los republicanos y los cristianos evangélicos, por lo menos en los Estados Unidos, aunque tristemente se ha expandido a toda Latinoamérica. Digo, una de las primeras cosas por las cuales yo voy a enumerar, pero esta primera por la cual yo le tiro tanto a la Iglesia Cristiana Evangélica, número 1, es porque cuando esta nación se inició con los primeros peregrinos o los pilgrims, como les dicen, ¿verdad? Cuando iniciaron las 13 colonias, estos peregrinos venían huyendo de Europa por la persecución de la Santa Inquisición española, en donde estaban matando a todos los protestantes. Recuerden que la Iglesia Católica se dividió con Martín Lutero, y entonces todos esos protestantes, pues por eso se les llamaba protestantes, ¿verdad? Porque protestaban en contra de la Iglesia Católica, y entonces fueron perseguidos y los estaban sacrificando, los estaban matando a todos. Entonces finalmente ellos llegan a estas nuevas tierras en donde ya estaban pobladas por los nativos, los indios nativos, y ellos dijeron que Dios les había entregado estas tierras para llegar a adorar con libertad a su Dios. Y una de las grandes hipocresías de ese inicio fue que estos pilgrims o los peregrinos quisieron hacer amigos a los nativos. Eran tan amigables, estaban tan agradecidos, que los invitaron a cenar, y unos trajeron sus comidas y otros sus comidas tradicionales, y se sentaron a la mesa y convivieron como hermanos en amor y en armonía. Lo cual fue una trampa muy grande, porque después de esto, cuando los indios americanos nativos se voltearon, los pilgrims los acuchillaron, los mataron y les quitaron todo su territorio. Así fue como empezó la expansión
de los Estados Unidos. Pero todo esto se expande por una razón muy curiosa. En ese entonces nace lo que se le conoce como el Manifiesto Destiny, que es algo así como el manifiesto del destino, que era básicamente que Dios les había dado el derecho divino de poseer todo el territorio, que se iban a expandir. De hecho, años después, esto fue del manifiesto Destiny, fue a mediados del siglo XIX, y ya a finales del siglo XIX, el presidente James Monroe lo declaró más abiertamente con su doctrina Monroe, que era básicamente expandirse no al territorio de lo que es actualmente los Estados Unidos, sino expandirse a todo el continente americano por mandato divino. Ellos decían que Dios les dio este territorio y por eso es que tenían que expandirse a todo el continente americano. Por eso fue que mataron a los indios, por eso fue que le quitaron literalmente la Florida a los españoles, por eso fue que le quitaron Luisiana a los franceses. Y Luisiana no es el estado actual, Luisiana era prácticamente lo que ahora actualmente son 12 estados de los Estados Unidos. Igualmente le quitaron a México no solamente Texas, Arizona, Nuevo México, California, sino partes de Utah, Colorado y hasta Wyoming. Le quitaron Alaska a los rusos, le quitaron Hawái a los chinos, le quitaron, básicamente se quedan con Puerto Rico, ¿verdad? Se quedan con las Islas Vírgenes, se quedaron con Guantánamo, es decir, han expandido su territorio de una manera increíble. Y aquí hay un dato muy curioso. Los únicos dos presidentes que de verdad no se dejaron mangonear por los gobiernos, tengo que decir esto, por los gobiernos republicanos americanos, fueron dos presidentes muy valientes. Entre ellos, uno de ellos fue Fidel Castro y el otro fue Hugo Chávez, de los cuales se peleaban y hablaban en contra del imperio norteamericano, ¿no? El imperialismo yanqui le decían, y no era básicamente más que una realidad. Por eso fue que, como no se dejaron, los Estados Unidos les aplicó un bloqueo económico, que bueno, ya podríamos hablar extensamente de ese tema. Pero literalmente esto fue lo que hicieron los amados cristianos evangélicos, conocidos como los puritanos, la gente tan buena que Dios les dio el derecho divino de matar a medio mundo y quitarles sus territorios. Esa es una de las primeras razones por las cuales yo no estoy de acuerdo con la doctrina cristiana evangélica en los Estados Unidos. Me encantaría que me hicieras tus comentarios acerca de este tema. Ahora, aunado a esta doctrina Monroe de expansión a todo el continente, me gustaría comentarte que por muchos años, y esto ha sido sistemáticamente, los Estados Unidos ha intentado quedarse con muchos territorios en Latinoamérica y ha usado a una de las agencias más espantosas y criminales de la historia. No es la Gestapo, no es la KGB, sino es en realidad la CIA. Y la CIA no funciona más que como los sicarios de los Estados Unidos. Pero tengo que aclarar una vez más, no son los sicarios del gobierno americano, sino más bien del gobierno de los presidentes republicanos. Y tengo que aclarar esto porque una de las expansiones protegiendo al sandinismo en Nicaragua en los 80s era el presidente Ronald Reagan. Ahora es muy curioso porque ¿quién era el director de la CIA? Nada más ni nada menos que George Bush, padre. Él aprendió ahí a ser un mafioso, a ser un tramposo, a querer usar a la CIA y al ejército como su propio ejército, como si fueran sicarios, para sus propios beneficios. De ahí que el presidente George Bush hijo también invadió Irak para quedarse con el petróleo de ellos, ya que el padre no pudo hacerlo. Todo esto ha sido sistemático, tratando de apoderarse de todos los países de Latinoamérica. Pero lo hicieron en una manera ruda, fuerte y muchas veces obvia. Entonces, obviamente, muchos países por la fuerza no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque el gobierno republicano, a través de la CIA, quería imponer gobernadores, gobernantes, presidentes, aún dictadores, para que se sometieran a la voluntad de los Estados Unidos. Pero como no lo lograron, lo quisieron hacer de otra manera, que fue exactamente como lo lograron aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo? A través de la religión. ¿Y cuál era esa religión? Pues nada más y nada menos que la religión cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque la religión cristiana evangélica primero
adormece a sus seguidores y después los hace obedientes, y los hace obedientes de tal manera que ellos no obedecen al hombre, sino obedecen a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios que la Iglesia Cristiana Evangélica presenta a la comunidad, para que la Iglesia Cristiana Evangélica se someta a ese Dios falso el cual les han presentado. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues todos ellos se unen y votan por estos representantes republicanos, de los cuales han creado todas las guerras, han creado todo este caos, pero en particular en esta época pues han votado por el presidente Donald Trump. Ahí me encantaría que me dejaras tus comentarios también al respecto de este tema. ¿Por qué no estoy de acuerdo con lo que hace la Iglesia Cristiana Evangélica? Bueno, pues otra de las cuestiones es que, por ejemplo, los fundadores de esta nación, yo antes me sentía súper orgulloso porque eran cristianos, eran pastores evangélicos, y después me fui dando cuenta del por qué, ¿no? Cuando los fundadores de esta nación, que era George Washington y todo su equipo, aquellos en donde está el cuadro en Washington, donde están los padres fundadores de los Estados Unidos, que son los que firmaron la Constitución. En ese cuadro a mí me encantaría saber si tú ves algún hombre de color, algún nativo o alguna mujer. No, ¿por qué? Porque básicamente eso era la Constitución. Cuando la Constitución dice "we the people", es decir, nosotros, la gente, somos los que vamos a mandar y ordenar y a organizar. Cuando ellos dicen "we the people", no se refería al pueblo, se refería a ellos, la gente. ¿Por qué? Porque los hombres blancos cristianos evangélicos eran los que se consideraban gente. Considerando así a los indios nativos americanos, a los afroamericanos, que eran los esclavos, y a las mujeres, los consideraban bestias, no los consideraban gente. ¿Cómo te lo puedo explicar? De la manera que ellos solamente querían ser los que mandaban y no darle la oportunidad a nadie más. Es muy curioso, pero por ejemplo, el derecho para que la mujer pudiera votar, es decir, adquirir sus derechos como cualquier otro ciudadano blanco, no se dio sino hasta 1920, después de muchas luchas femeninas para que se les otorgaran ciertos derechos. Sin embargo, se les dio el derecho al voto, mas no los derechos normales de cualquier ser humano. Es decir, las mujeres habían adquirido el derecho de votar, pero no estaban al igual que los hombres blancos. Este derecho no se consiguió sino hasta 1965. Estoy hablando de 1965, tal vez 60 años, casi 70 años atrás, que fue cuando Martin Luther King Jr. peleó por el movimiento de los derechos civiles, no solamente de los afroamericanos, sino también de las mujeres. Entonces es increíble, pero actualmente ya el derecho se está dando de una manera similar. Sin embargo, el movimiento de Donald Trump lo que está diciendo, hagamos América blanca otra vez, lo que él está sugiriendo es que regresen a que sean los blancos que tienen el control, y en este caso ya no los afroamericanos, tampoco las mujeres y mucho menos los hispanos o todo aquel que no sea blanco americano cristiano evangélico. Este es otro de los puntos por el cual yo no estoy de acuerdo con lo que la Iglesia Cristiana Evangélica hace en los Estados Unidos y que hará en el resto del mundo. Pero me encantaría que me dieras tus comentarios acerca de este tema también. ¿Por qué no estoy de acuerdo con lo que la Iglesia Cristiana hace, no en la actualidad, sino ha hecho durante toda la historia de los Estados Unidos? Es muy curioso, pero el presidente Abraham Lincoln, que era un hombre increíble, con un corazón increíble, un hombre que de verdad veía y peleaba por los derechos de los seres humanos en esta nación, una vez dijo y declaró: no es posible que nosotros nos digamos una nación cristiana cuando nosotros esclavizamos a nuestros propios hermanos. Hablando de los afroamericanos, que eran los esclavos que en ese tiempo todavía existían. Y entonces él dijo: no es posible que podamos tenerlos esclavizados. Y él proclamó la emancipación, es decir, terminó con la esclavitud de los afroamericanos. De ahí que los estados del norte estaban de acuerdo con Abraham Lincoln, pero los estados del sur no estaban de acuerdo con él. Y entonces se levantaron en armas porque dijeron: si nosotros dejamos a nuestros esclavos, ¿quién va a labrar nuestras tierras? ¿Quién va a trabajar en nuestras tierras? Y lo curioso es que no solamente eran dueños de esclavos para que trabajaran en sus tierras, sino eran dueños de esclavos
que tenían bodegas de esclavos para vender. Entonces ellos es como si fuera el negocio de la época, ¿no? Es decir, traficaban con esclavos afroamericanos. Ellos vendían esclavos a lo bestia, a todo aquel que necesitaba esclavos. Ellos eran los que los tenían, los cristianos evangélicos de esa época. O sea, a mí se me hace increíble, pero ellos eran los que tenían a los esclavos. Entonces, cuando se da la emancipación de la esclavitud, estos cuates dicen, no, nosotros no podemos dejar a nuestros esclavos, pues si es nuestro negocio, esto es nuestro modus vivendi. Y entonces se levantan en contra del presidente Abraham Lincoln y crean otra bandera, que es la bandera confederada, que es la que actualmente usan todos los trompistas en sus movimientos, la bandera confederada. Entonces, ¿por qué? Porque eran cristianos blancos evangélicos que no querían que se terminara la esclavitud. Entonces estos cuates pelearon y ahí comienza la guerra civil. Fue una guerra muy absurda. Murieron miles y miles de personas en esa guerra civil, hasta que finalmente Abraham Lincoln vence y se emancipa a la esclavitud, se termina la esclavitud y 2 años después es asesinado. ¿Por qué? Porque obviamente los blancos evangélicos no estaban de acuerdo y no estaban felices. Es decir, ok, dejamos a los esclavos, pero a ti te damos tu merecido. Y eso fue lo que sucedió. En realidad, eso fue lo que pasó. ¿Quién mató a Abraham Lincoln? La iglesia cristiana evangélica blanca, dueña de esclavos en esa época. Me gustaría saber tus comentarios acerca de este tema también. ¿Por qué le tiro tanto a la iglesia cristiana evangélica? Bueno, pues después de que estos cristianos blancos evangélicos asesinan a Abraham Lincoln, no se quedaron con las manos cruzadas y prácticamente dijeron algo así como que pues si no eres para nosotros no eres para nadie, ¿no? Y entonces empezaron primero a aterrorizar a los afroamericanos y después los empezaron a perseguir y a matar. Pero no lo podían hacer abiertamente, sino que formaron un club entre puros cristianos evangélicos, entre ellos muchos pastores blancos, tengo que decirlo, y formaron el Ku Klux Klan. Y es muy curioso, ¿por qué? Porque la vestimenta que ellos usan primero es blanca, por la cual habla de pureza. Ellos son los puros, los santos, los que han sido elegidos por Dios para limpiar este mundo de toda la maldad. Y entonces se visten de blanco y entonces su símbolo es una cruz de fuego que es como avivar la llama del cristianismo, y con esa bandera van y matan a todos los afroamericanos y de hecho a otras razas también, incluso a judíos y a otros latinos y gente así. Entonces este movimiento tan depravado no solamente fue auspiciado, sino fue promovido y manejado por puros cristianos evangélicos en los Estados Unidos. Es increíble que la iglesia cristiana haya hecho eso y que actualmente lo siga haciendo ahorita en el 2025. Me encantaría que me dejaras tus comentarios también acerca de este otro tema. ¿Por qué no estoy de acuerdo con la iglesia cristiana evangélica en los Estados Unidos? En la actualidad, igual que en los 80s, cuando la iglesia cristiana hizo una coalición con Ronald Reagan, y ustedes lo pueden ver con el movimiento moralista, ¿no? Ahí fue donde nace el movimiento moralista con el pastor Jerry Falwell y el Mayor Morality, somos la mayoría moral. Fue donde nace este movimiento. Obviamente los cristianos evangélicos votan por Ronald Reagan y entonces de ahí nace la idea de que los republicanos son pro vida, son pro familia, pro libertad religiosa, lo cual son puras mentiras, es pura farsa, es una farsa, nada más es una faramaya para ganar votos. Pero igual, tanto la iglesia cristiana evangélica como los republicanos son una bola de hipócritas y mentirosos, ¿no? En realidad. Bueno, eso fue lo que pasó actualmente con la iglesia y la iglesia cristiana evangélica y Donald Trump. También hicieron esa coalición y curiosamente la coalición que hicieron actualmente es con el hijo de aquel pastor que hizo la coalición con Ronald Reagan, es decir, Jerry Falwell Jr., que son unos tramposos que actualmente
caer en la cárcel por cuestiones morales, por delitos morales y éticos. Una cosa espantosa, o sea, son unos tramposos, de verdad. Yo no sé cómo los cristianos evangélicos pueden apoyar todo este tipo de cosas, ¿no? Y apoyar este tipo de personas, pero en realidad eso fue lo que sucedió. Ahora, una de las cosas más graves acerca de esto, de lo que pasó con esta coalición desde el 2016, no solamente fue que Donald Trump lo hayan aceptado como candidato republicano, como moralista, y que digan que es cristiano y que es el elegido de Dios, sino que después de ser un deplorable ser humano que engañó a sus esposas, transó a medio mundo, robó a muchísima gente y defraudó a mucha gente. Imagínense qué tan asqueroso es este ser humano, que tenía una fundación para niños con cáncer y todo el dinero que llegaba lo usaba para comprarse sus cosas, comprarse sus barcos y gastar su dinero en puras babosadas con su amigo Jeffrey Epstein y las niñas a las que abusaban. También me encantaría que me dejaras de tus comentarios acerca de este tema. Una de las cosas más tenebrosas que ha pasado gracias a la Iglesia Cristiana Evangélica y auspiciados y soportados por ellos ha sido toda la tensión en Medio Oriente. Cuando Donald Trump hizo la coalición con la Iglesia Cristiana Evangélica fue muy simple. La Iglesia Cristiana le dijo a Donald Trump: ok, tú quita todas las amenazas que tenemos sobre nosotros de parte de los demócratas, en particular del presidente Obama, que era el que estaba dando la luz verde para regular el ingreso de todos estos iglesias fraudulentas que se estaban ganando millones y millones de dinero, que estaban evadiendo impuestos y que siguen haciéndolo. Y las iglesias cristianas estaban con un grito desesperado porque les iban a quitar su manera de robar y de enriquecerse. Entonces obviamente hicieron esta coalición con Donald Trump y le dijeron: nosotros damos el voto y tú previenes que nos quiten todas esas regulaciones que el gobierno estaba haciendo en contra de la iglesia. Y así lo hicieron. Los republicanos detuvieron todas esas amenazas de los demócratas por terminar la manera en que se enriquecían, declarando que eso iba en contra de la libertad religiosa, ¿no? Son puras mañas políticas de los republicanos. Pero bueno, sin embargo, esa parte no fue tan grave como la que venía. Una de las partes más graves que le pidieron a Donald Trump para que hicieran esa coalición, una de ellas fue que movieran la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, cosa que ningún presidente americano había querido hacer, porque desde que se estableció el gobierno de Israel en 1948, ellos sabían que le habían dado ese territorio a Israel, primero expulsando a todos los árabes palestinos que ahí habían. Primero imagínense que la Organización de las Naciones Unidas, encabezadas por los Estados Unidos, ¿verdad?, convence a los británicos de que otorgan ese territorio al pueblo de Israel. Entonces, después expulsan a todos los árabes rebeldes que supuestamente existían ahí, que eran conocidos como palestinos. Acuérdense que ese territorio siempre había sido Palestina. Desde los tiempos de Jesús se llamaba Palestina, pero por los últimos, 5,000 años había sido habitada por palestinos, por árabes. No los judíos. Los judíos habían partido de ese territorio desde hace muchos años, casi prácticamente después de Salomón, después del rey Salomón, con la división del reino. Después del rey Salomón, desde entonces perdieron ese territorio. Entonces en ese territorio habitaban los árabes, y fue por eso que todos los árabes alrededor, todos los países árabes de alrededor se enojaron porque se le había dado ese territorio a los judíos. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas, para no meterse en problemas, decidió que iban a dejar Jerusalén sin tocar. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén no solamente era santa para los judíos, sino es demasiado santa para los árabes, para los palestinos. ¿Por qué? Porque ahí donde está el Muro de los Lamentos, a un ladito, la cúpula dorada, el Dome of the Rock, que está ahí, en realidad ese es el lugar más santo de los árabes musulmanes. Entonces no querían ocasionar ningún conflicto, pero el estúpido de Donald Trump, cuando mueve la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, entonces fue una gran ofensa para los árabes, para los
palestinos. Y fue por eso que fue esa masacre de los israelitas por parte de los palestinos, que estaban bastante enojados. Entonces, a partir de ahí viene ese conflicto. Y después viene el conflicto con Irán. ¿Por qué viene el conflicto con Irán? Porque básicamente Irán es la parte armada, o es el ejército armado de todos los árabes. Todos los árabes alrededor a lo mejor son hipócritas, ¿verdad? No dan la cara, pero ellos, todos los árabes, todos los países árabes millonarios, son los que le dan el dinero y la manera de que Irán pueda levantarse y ponerse en contra de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos siempre han protegido a Israel. Ahora, esto es una cuestión en donde tendríamos que hacer otro programa especial, pero los Estados Unidos no lo hace porque Dios dice que cuidemos al pueblo de Israel. Eso es lo que le dicen a los cristianos, pero en realidad lo que están protegiendo es los pozos petroleros que están vírgenes en el desierto del Negev. Es una cosa impresionante la cantidad de petróleo que existe debajo del desierto del Negev, y eso es lo que los Estados Unidos, que en realidad los gobiernos republicanos de los Estados Unidos, están protegiendo. A mí me encantaría que me dieras tus comentarios también acerca de este tema. ¿Que por qué le tiro tan duro a la iglesia cristiana evangélica en los Estados Unidos? La verdad es que hay muchísimas razones. Tendría que tener como 20 programas especializados para esto, pero solamente estoy dando algunos puntos de los cuales yo no estoy de acuerdo con la iglesia cristiana. Y tengo que decir esto: yo estuve dentro de la iglesia cristiana por como 8 años, 10 años, y no era un cristiano promedio. A mí me ordené como un ministro dentro de la iglesia cristiana. Estuve dentro de muchísimas organizaciones a nivel nacional, movimientos cristianos a nivel nacional y a nivel internacional, y la verdad es que sé de lo que hablo y sé por qué lo hablo, porque estuve dentro de este sistema podrido y asqueroso. La verdad es que es una mafia horrible, es lo más asqueroso que te puedas imaginar. Y te lo digo de esta manera: tú como hombre, a ti hombre te quiero hablar en este sentido. ¿A quién preferirías tú? ¿A una prostituta de la cual tú te enamoras y quisieras casarte con esa prostituta sabiendo que era prostituta? ¿O te gustaría casarte con una mujer que se dice ser tan pura y tan santa y tan decente, y termina siendo más prostituta que la prostituta que en realidad con la que te podrías haber casado? Eso es la iglesia cristiana evangélica. Es una prostituta, es una iglesia prostituta que se cree tan santa, tan pura, y que es más prostituta que cualquier prostituta que tú te puedas imaginar. Lo increíble es que una prostituta puede decir: sí, soy prostituta, y tiene pues incluso la decencia de decirlo. Pero aquella que se siente tan santa y pura y es más prostituta que las prostitutas, es asqueroso. Entonces es realmente lo que pasa con la iglesia cristiana evangélica. Y en este sentido, quiero decir que, por ejemplo, los Estados Unidos, o los republicanos, otra vez los republicanos dentro del gobierno americano, en este caso Donald Trump con su novio Elon Musk, que bueno, antes se amaban, ¿verdad? Ahorita tienen un pleito ranchero en los cuales se están jalando de las greñas y rompiéndose las medias entre ellos, que después también tendría que decir, porque así rápidamente te digo: si Elon Musk invirtió $250 millones en la campaña de Donald Trump para que fuera presidente, no es porque era tan buena onda y porque quería ser su amigo. Era una cuestión de negocios. Así bien rápido yo te digo: imagínate lo que son $250 millones. Piensa que es $1 millón. ¿Qué te comprarías tú con $1 millón? ¿Una casa, una mansión, tal vez en la playa? $1 millón. Ahora imagínate $250 millones, que son 250 casas, mansiones en la playa. Pero imagínate que Elon Musk recibe $38 mil millones anuales de subsidios del gobierno a sus compañías, a SpaceX y Tesla y todas estas compañías. Entonces yo no soy un experto financiero, pero no me puedo imaginar si Elon invierte $250 millones en una campaña para que el presidente le siga dando subsidios por $38 mil millones. Imagínate, $250 millones es una cuarta parte de $1,000 millones. Ahora, $38 mil millones es impresionante. Es decir, como si tú te compras una torta en 250 pesos y la vendes por $38 mil. O sea, es increíble. Ese es el tipo de negocios que hicieron Elon Musk y Donald Trump. Entonces, la verdad es que bueno,
estos hipócritas lo que en realidad hicieron fue esa negociación para poder destruir todos los departamentos federales, de los cuales ayudaban muchísima gente, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos. Estas organizaciones de ayuda humanitaria que le mandaban comida y alimento a África, a los países afectados, que ayudaban a otras naciones cuando estaban en problemas, todos esos departamentos fueron cancelados porque Elon Musk decía que eran fraudulentos y que se robaban dinero, cuando en realidad lo que él quería era desmantelar esas organizaciones que eran los departamentos federales que manejaban y cuidaban a las compañías para que no afectaran a la naturaleza, por ejemplo. Y su compañía de SpaceX, con todos esos cohetes que ha explotado y todo lo que ha dañado la atmósfera y todo lo que ha dañado el mar y todo lo que ha dañado parte del estado de Texas, las compañías que regulaban todas estas cuestiones estaban sobre de él y tenían muchas demandas y había muchas investigaciones. Obviamente Elon Musk quería erradicar todo eso y no había manera de erradicar unas investigaciones. Para él fue más fácil decir, vamos a erradicar todos los departamentos federales, y de ahí erradicaron todos esos departamentos por el beneficio de el novio de Donald Trump. Por eso es que están tan enojados, se están agarrando de las greñas y esto es un pleito de vecindad, la verdad, es una vergüenza. Y todo esto auspiciado, aplaudido y bendecido por la Iglesia Cristiana Evangélica de los Estados Unidos. Me encantaría que me dieras tu punto de vista acerca de este tema también. ¿Que por qué le tiro tanto a la Iglesia Cristiana Evangélica? Dentro de esta hipocresía de la iglesia pura y santa que se nos ha vendido, son los que apoyan y han aplaudido y aún bendicen a Donald Trump porque dicen que ha traído la ley y el orden a los Estados Unidos con lo de las deportaciones, cuando no se dan cuenta la cantidad de gente a la que han dañado. Están rompiendo familias, literalmente. Están arrasando con familias, con niños. ¿Cuánta gente no ha sufrido con este desastre? Pero son pro familia. No, son los santos que cuidan a la familia. A mí se me hace de verdad una estupidez y una desgracia que la gente cristiana, que los cristianos digan que son pro familia cuando ellos aplauden y apoyan estas depravaciones, porque son cosas depravadas, eso que hace Donald Trump y que está haciendo. Entonces la verdad es que una de las cosas que está haciendo no solamente está dañando a toda esta gente, sino que está promoviendo un sistema espantoso de corrupción en donde él perdona a 1,500 criminales que de verdad hicieron desastres en el Capitolio en el 2021, en enero del 2021, el 6 de enero de 2021, y él perdona a todos estos criminales, pero con una simple razón. Estos 1,500 criminales iban a ser un ejército, una bola de sicarios para Donald Trump. Ahora, estos sicarios, que son los que están no trabajando federalmente o como empleados del gobierno federal, sino que simplemente son voluntarios para poder atrapar a todos aquellos que parezcan ilegales o que parezcan que tengan la facha de ilegales. Por eso es que están capturando no solamente ilegales, sino residentes y hasta ciudadanos hispanos que tienen documentos y que los están deportando y los están sacando del país. Pero hay una razón en particular. Estos criminales que Donald Trump perdonó y les pidió la ayuda para que hicieran todas estas operaciones, imagínense que no solamente no son agentes federales, sino en realidad son cazafortunas, porque el gobierno federal está pagando de $1,000 a $1,500 por individuo que puedan ellos detener y llevar a los centros de migración del ICE. Entonces cualquier persona se podría comprar en línea o en cualquier tienda donde venden artículos para policías, sus armas, por eso es que no tienen placas, no tienen identificaciones, porque son civiles, son gente que ni siquiera son agentes federales. Estos cuates son los que están haciendo este desastre. Entonces es una corrupción tan asquerosa que está promoviendo no solamente Donald Trump, sino la Iglesia Cristiana Evangélica, que son tan puros y tan santos. No me cansaré de decir esto, porque la verdad es que es asqueroso que ellos se sientan tan puros, tan santos, apoyando todo esto, y que de verdad dejen que esto siga pasando.
Yo te voy a decir una cosa, a ti cristiano que apoyas a Donald Trump, va a llegar el momento en que Donald Trump tenga que irse a la cárcel y todos sus secuaces. Y a ti va a llegar el momento en que no solamente Dios te juzgue, sino que las leyes humanas también te alcancen. Y me encantaría que me dejaras tus comentarios acerca de este tema también. ¿Por qué le tiro tan duro a la iglesia cristiana evangélica? La verdad es que estaría el último punto, pero es el más detestable, el más asqueroso. Es lo más asqueroso que la iglesia cristiana sigue aplaudiendo y que sigue apoyando al gobierno de Donald Trump. Esto es el hecho de que no solamente están rompiendo familias, están deportando a millones y millones de personas que no solamente son ilegales, sino son residentes y son ciudadanos en muchos de los casos, que están permitiendo que Donald Trump vaya a quitarle los derechos a los ciudadanos que nacen en este país. Y ese grande y asqueroso bill que firmaron, literalmente es para quitarle los derechos a millones y millones de personas de tener seguro médico, de tener ayudas, de tener alimentos. Hay gente que son pobres no porque quieran ser pobres, sino porque el sistema de verdad los ha mantenido pobres. Hay pobres porque toda la vida han existido los pobres. No es porque no trabajan o no es porque... Hay madres solteras que tienen 2, 3 hijos y que tienen 2, 3 trabajos y que no alcanzan a cubrir sus gastos. Pero estos republicanos que dicen que son pro familia son los más estúpidos, más desgraciados, que no se tocan el corazón para poder quitarles todas estas ayudas federales, habiendo aprobado para que este asqueroso y repugnante bill, apoyados por los cristianos, que vaya a firmar este energúmeno anaranjado, ¿no? Pero eso no es lo peor, sino el hecho de que estúpidamente han creado una cárcel de detención en la Florida que le llaman el Alcatraz, Alligator Alcatraz, que es una cárcel que está en una como isla donde hay un calor infernal y está rodeado de puros lagartos, en donde obviamente no se podrían escapar nadie porque se lo comen los lagartos, y está infestado de mosquitos. Yo en lo personal le tendría más miedo a los mosquitos que a los lagartos, porque yo no sé si tú has vivido en alguna parte o has estado en alguna parte donde hay mosquitos, que es terrible cuando cuando cientos o miles de mosquitos te están picando, que hay un calor inmenso y que no hay aire acondicionado, donde no tienen servicios de agua, no hay lugares donde no se pueden bañar, donde tienen que hacer sus necesidades ahí mismo. O sea, es algo en lo personal yo pienso que es peor que los campos de concentración de Hitler, lo que está pasando actualmente. Ahora este asqueroso ser humano, igual cristiana, que hace muy cristiana, Laura Lundberg, que es muy amiga de Donald Trump, que se le ocurrió mencionar a la muy estúpida que los alligators importaban la vida de los alligators y que tenían 36 millones de meals, de alimentos, o sea, de comidas. Un meal es un alimento, es un lunch para los alligators, refiriéndose a los 36 millones de inmigrantes o de ilegales que hay en el país, según ella. Entonces la verdad es que es asqueroso como estas personas están apoyando todo este tipo de leyes, y que no solamente eso, sino que este estúpido está haciendo camisetas, gorras, tazas y toda la mercadería para apoyar y para promover el Alcatraz Alligator. Es asqueroso, de verdad, es repugnante, es una burla a la humanidad. Y quiero que sepan esto: en Alemania, cuando se estaba dando lo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba matando 6 millones de judíos, los Estados Unidos fue quien fue y puso el orden, y de verdad con los Estados Unidos se acabó la guerra. Pero cuando los Estados Unidos en esta época es quien está haciendo eso, ¿quién va a detenernos? ¿Quién va a detenerlos? ¿Quién va a poner el orden cuando es este energúmeno con todo el poder del mundo para hacer todas estas estupideces? Ahora, una de las cosas que más me duele y me afecta y de verdad me enfurece en sobremanera con la iglesia cristiana evangélica es el hecho de que Donald Trump, con estos
estas cancelaciones de departamentos federales. Entre ellos está el NOAA, que es el departamento que anunciaba todos los desastres naturales, que estaba implicado en tener estos sistemas en donde podían anunciar los huracanes y los desastres naturales que se acercaban. Ustedes saben que Donald Trump no cree en el cambio climático. Bueno, él deshizo todos esos departamentos y gracias a eso, ahora en la inundación que sucedió aquí en Kerrville, aquí cerquita de San Antonio, en donde ya murieron más de 120 personas y hay más de 170 personas desaparecidas, entre ellos muchísimos niños, muchos niños. Y este estúpido se atreve a decir que han hecho un trabajo increíble porque no hubo más muertos. La verdad es que eso es asqueroso, es deplorable, ¿no? O sea, no tengo palabras para decirlo. Sé que es algo asqueroso y deplorable, pero más asqueroso y deplorable que los cristianos evangélicos sigan apoyando a este monstruo y todas estas acciones. Es por eso que yo no estoy de acuerdo en lo absoluto en lo que es la Iglesia Cristiana Evangélica, y con esto contesto la pregunta de por qué yo le tiro tanto a la Iglesia Cristiana Evangélica. Y me encantaría que en este punto también me dejaras tus comentarios. Y bueno, como siempre, si tú crees que lo que yo estoy hablando es exagerado, que no es verdad, y que tú tienes los medios para decirme que lo que yo estoy diciendo no es verdad, mándame un mensaje, tráeme las evidencias, tráeme las pruebas y convénceme de lo contrario. Nos vemos a la próxima.